En este video, amigos y amigas, haremos un review a fondo de la Honda XR300, luego de 33.000 kilómetros de recorrido y 43 meses de uso. Como lo dice la imagen del video, hoy hablaremos sobre lo que no se dice la XR300 y es por ello que si usted ya es dueño de una XR300, seguro este video le dará algunos datos que no sabía. Y si usted está en plan de adquirir una, entonces este será un muy buen video para que tome la mejor decisión. Antes de ir al review, dos avisos. El primero es que me voy a saltar toda la descripción técnica de la moto, pues porque de eso ya existen muchos videos y muy buenos. El segundo es que este video es algo largo, y para que sea más dinámico, lo he dividido en varios subtítulos que pueden ir revisando de a poco según sus intereses. Esos subtítulos también los pueden encontrar en la descripción del video. Con eso en mente, vamos a nuestra conversación. Si hay un asunto que produce dudas para todo aquel que quiere comprar esta moto, es indudablemente el problema del ajuste de las válvulas. Y alrededor de ese problema uno encuentra otros: apagado repentino de la moto andando en bajas revoluciones, problemas de encendido y en el peor de los casos se asocia a la fractura en la cabeza de válvulas. Y para no hacer muy largo el cuento, queridos amigos, pues sí, todo eso tiene algo de verdad. En Colombia uno ve algunos casos de XR300 nuevas con un molesto problema de apagado repentino andando en bajas revoluciones o cuando andan en primera o segunda marcha, problema que en los concesionarios oficiales no resuelven y terminan haciéndole perder al dueño tiempo, dinero e interés en la moto. Si bien el procedimiento para verificar y corregir el ajuste de válvulas no es difícil, implica destapar el culatín y eso es algo que los concesionarios parecen evitar a toda costa. Supongo yo por no lidiar con el tema de la garantía o en algunos casos quizás por no tener conocimiento suficiente para hacerlo. Ahora, no siempre que la moto no enciende bien es un asunto de válvulas, a veces es una cuestión solo de la batería, por ejemplo. En mi caso, yo hice el ajuste de una de las 4 válvulas a los 19.000 kilómetros, luego de que la moto empezara a tener dificultades con el encendido en frío. Como el empaque del culatín estaba empezando a dejar salir un poquito de aceite en ese momento, aproveché el cambio para medir las válvulas y allí me di cuenta que una válvula de escape necesitaba ajuste. Luego de ello, la moto no volvió a presentar problema. Para los que tienen esta moto, mi recomendación es: cuando el empaque del culatín se dañe, cosa normal que sucede, pues aprovechen y verifican la holgura de las válvulas. En el peor de los casos, como ya dije antes, el problema de las válvulas se asocia a la fractura del culatín, especialmente en las motos más antiguas. En esas motos, las paredes alrededor de la bujía eran más delgadas y por causa del excesivo calor en esa área, que aumentaba cuando una válvula se desajustaba quedando más estrecha, el material terminaba quebrándose. En los modelos del 2017 en adelante, Honda decidió crear una bujía más delgada, de manera que las paredes quedaran más gruesas y agregaron también una guía de aire que cae sobre la bujía para ayudar en la refrigeración. Basándose en la cantidad de quejas sobre este problema, lo que he podido ver es que esa solución de Honda disminuyó los problemas de la moto. Y como ninguno quiere tener ese problema, la pregunta importante para nosotros colombianos es: ¿será que en Colombia a alguien se le ha fracturado el culatín alguna vez? Pues sí, ha pasado. Yo tengo reporte de 2 casos, aunque conozco solo a uno de ellos. El caso que conozco es de una XR300 modelo 2016 de Cali y resulta que llegando a los 100.000 kilómetros después de 3 años de uso se fracturó el culatín donde siempre se fractura, en la bujía. ¿Y qué creen? El concesionario se lo cambió gratis por garantía, a pesar de que la garantía ya había caducado. ¿Explicación? Porque es un defecto de fábrica. Y eso es lo que suele ocurrir en Brasil cuando se fractura el culatín. Sin importar el modelo, el fabricante entrega un nuevo culatín por efecto de garantía. Y eso está muy bien, ¿no? Pero el problema es que en este trámite influye mucho el concesionario que ayuda a tramitar el cambio, así que depende mucho del servicio postventa que pueden ayudarte o dificultarte el asunto. El punto, mis amigos, es que a pesar de que estas cosas son verdad hasta cierto punto y en algunas ocasiones pasan, pues no a todos les pasa. Y si ustedes ven los diferentes grupos de Facebook de esta moto, en general todos están contentos, incluso en Brasil, que es donde más se presenta este problema, es donde más la compran. De hecho, allá existen modelos 2010 que nunca han tenido ningún problema de válvulas o fracturas. Y para cerrar este asunto de las válvulas, yo personalmente creo que si los concesionarios hicieran mejor su trabajo postventa con personal altamente calificado, todos estaríamos contentos porque a pesar de estos problemas en las válvulas y los apagones, uno se sentiría respaldado realmente en su compra. Pues quizás a ustedes se les haga raro que en un review se hable del servicio postventa, porque es algo que raramente aparece en los reviews de motos. Pero por lo que dije anteriormente, la postventa es un factor clave a la hora de comprar moto, porque si uno no tiene respaldo luego de la compra, la moto con seguridad se va a volver un dolor de cabeza. Mi experiencia respecto al servicio de revisión y mantenimiento mecánico que he realizado en algunos de los concesionarios oficiales aquí en Cali la puedo calificar entre aceptable y buena. Siempre llevé mi moto al mismo lugar durante los primeros 18.000 kilómetros y siempre estuve satisfecho, excepto por algunos detalles que luego me hicieron dudar de seguir llevando la moto allí. Detalles como que una vez me entregaron la moto después de hacer un mantenimiento y dejaron una herramienta metida en el ProLink, cosa de la cual no me enteré sino una semana después. O por ejemplo cuando llevé mi batería original a recargar y me la embolataron. O por ejemplo cuando dijeron que las válvulas de la moto estaban bien pero 1000 kilómetros después me di cuenta que no lo estaban.
En este mismo concesionario donde yo llevaba mi moto, un amigo del grupo de aquí de Cali tuvo un problema porque pagó unas pastillas de freno delantero pero no se las instalaron y se llevó la moto sin revisarla. Lo mismo creo que le pasó a otro usuario hace un par de semanas con el filtro de aire. Después de revisar su moto, encontró que luego de 3.500 kilómetros recorridos, su filtro nuevo original se encontraba súper saturado de mugre. Y la verdad para mí es muy poco kilometraje para tanta suciedad. Conclusión, creo que el usuario pagó por el filtro pero no se lo cambiaron. La pregunta es, ¿en el servicio postventa hacen esto a voluntad o es un descuido? Yo personalmente prefiero pensar lo segundo y no por ingenuo, sino porque por lo menos en el caso de mi batería perdida, el concesionario me dio una nueva en compensación. Recomendación para todos entonces, hay que saber verificar lo que le cambian a su moto porque si cometen un error en el taller, usted no solo va a tener un dolor de cabeza al hacer el reclamo, sino que la moto va a sufrir, como en el caso del filtro de aire. O usted puede sufrir un percance en el caso de que usted vaya a rodar y no tenga pastillas de freno, por ejemplo. Para concluir el tema del servicio postventa, podemos decir que si la moto está dentro del periodo de garantía, entonces lleve la moto a los mantenimientos periódicos que los concesionarios le indican. Así se ahorra el dolor de cabeza si algo malo sucede con la moto. Pero si no está en el periodo de garantía, el concesionario puede ser una buena opción para los mantenimientos más básicos, esos que incluso uno mismo podría hacer en casa. Pero para los mantenimientos más complejos, allí ya hay que saber elegir el concesionario, el taller o finalmente aventurarse uno mismo a aprender un poquito de mecánica. De cualquier forma, sea el taller que elija, uno debe saber verificar que los repuestos que uno compra se los coloquen a la moto, no por desconfianza, sino que los mecánicos, como ya lo vimos en el video del cambio de las llantas, por ejemplo, cometen errores. Y hablando de saber verificar los repuestos que le colocan a la moto, no hay mejor manera de hacer eso que aprendiendo un poquito de mecánica de la moto. Y realmente saber cosas básicas le ahorra a uno dolores de cabeza. Por ejemplo, en muchos montallantas suelen dañar el sensor de velocidad cuando montan la llanta delantera. Y eso es porque quien realiza el procedimiento no sabe el cuidado que se debe tener allí. Pero si uno le informa al técnico el asunto y le dice cómo debe ser puesto, no tendremos ningún problema. Desde mi experiencia, esta moto asusta un poco al principio, pero luego uno se da cuenta que hay cosas que no son tan difíciles de realizar o verificar y que lo único que hace falta es información, herramientas adecuadas y tiempo. Con esas tres cosas, alguien como usted e incluso yo, que no somos mecánicos de oficio, podríamos hacer mantenimientos en casa por nuestra propia cuenta. Mi moto, modelo 2017, en los 33.000 kilómetros que llevo recorridos, me ha mostrado que lo que debo estar chequeando o cambiando con cierta frecuencia son realmente cosas muy básicas, como por ejemplo el aceite, los filtros de aire y aceite, la presión de aire en las ruedas, las pastillas de freno, el líquido de freno y la limpieza y ajuste de la cadena y la batería. Incluso hasta desbaratar la moto es bastante sencillo. Hay cosas menos frecuentes como cambiar las ruedas que sí requieren quizás una herramienta especial o cosas más complejas de hacer como el ajuste de las válvulas. Sin embargo, esas cosas que son más complejas y que requieren herramientas específicas no es algo que se haga con tanta frecuencia. Así que la mecánica de la moto, por lo menos la más frecuente, es un asunto sencillo de resolver en el uso diario, incluso por nuestra propia cuenta. Y como no hay mecánica básica que no exija el consumo de algún tipo de insumo o repuesto, hablemos de los repuestos y su disponibilidad. En general, yo nunca he tenido problemas en encontrar tanto los repuestos originales como los genéricos. Incluso las monedas de válvulas, que a veces son difíciles de conseguir, las conseguí con facilidad en un concesionario oficial aquí en Cali. Eso no quiere decir, sin embargo, que los haya conseguido en el primer almacén que los pregunté. Sin embargo, luego de una pequeña búsqueda en diferentes almacenes, uno los termina encontrando. Ahora, si uno está feliz por conseguir un repuesto, no siempre la sonrisa le dura a uno cuando le dicen el precio. A mí hay cosas que particularmente me parecen muy costosas y es de forma inexplicable. El ejemplo clásico es la bujía, el filtro de aire y las pastillas de freno. El filtro de aire cuesta, por ejemplo, alrededor de 180.000 pesos y para mí es inexplicable ese valor por la relación costo-beneficio. Me explico. El filtro de aire original tiene un papel humedecido en aceite, lo que si bien lo hace muy bueno atrapando impurezas, lo termina saturando muy rápido y con suerte llega a los 9.000 kilómetros de uso, incluso cuando solo se transita en asfalto. Muchos filtros de moto que vienen impregnados en aceite son lavables y el mantenimiento implica solo el lavado de la espuma, pero en el caso de Honda el filtro no se puede lavar o limpiar o soplar, solamente se puede cambiar. Entonces lo que tenemos es un filtro costoso que rápidamente pierde su utilidad y lo que yo no entiendo es por qué Honda, con ese valor que cobra por el filtro, no decide fabricar uno lavable. Y si el filtro nos parece caro, el precio de la bujía es un verdadero cólico. 275.000 pesos. Eso es lo que pueden estar cobrando en cualquiera de nuestras ciudades en este 2021. ¿Y cuál es la justificación de ese valor? La respuesta para algunos radica en la duración de la bujía. Si uno revisa el manual de usuario, la tabla de mantenimiento recomienda revisarla cada 24.000 kilómetros y cambiarla a los 48.000 kilómetros. Eso quiere decir
que en esta moto la bujía puede fácilmente superar los 50.000 kilómetros. Y si usted es un usuario que rueda alrededor de 12.000 kilómetros por año, entonces el primer cambio de la bujía lo realizará al cuarto o quinto año de tener la moto. Y si bien para algunos eso ya matiza un poco la relación costo-beneficio, puede ser un precio muy alto, considerando que en Brasil se puede conseguir original por la mitad del precio que nos la venden en Colombia. Y por supuesto la pregunta que uno se hace sin lugar a dudas es si existe una bujía genérica que salga más barata. Y para no alargar el tema de la bujía diré solo una cosa. Desde mi experiencia, que obviamente es muy limitada, nadie ha probado con certeza que sirvan otras bujías. Y como mi experiencia es limitada, los invito a todos ustedes a que escriban en los comentarios si han probado una bujía genérica, cómo les ha ido, cuánto cuesta y dónde podemos conseguirla. Todos estaremos realmente muy agradecidos con el dato. Y una última cosa que son relativamente costosas, pero que afortunadamente podemos conseguir en otras marcas, materiales y precios, son las pastillas de freno. En Cali, cada juego de pastillas Nissin con las que originalmente montan la XR300 cuesta alrededor de 200.000 pesos y las delanteras no duran más de 9.000 kilómetros. Nissin en general es una marca costosa, aunque de muy buena calidad, y yo personalmente siento que tienen muy buen frenado, especialmente en el caliper delantero. Sin embargo, Nissin no son la única marca de calidad. Una pastilla sinterizada, que es el mejor material que se puede conseguir en una buena marca, pueden salir por la mitad del precio que se consiguen en la Nissin, y aquí ya el asunto es buscarla. Y claro, ustedes se van a preguntar, ¿y si no encuentro las sinterizadas, sino que encuentro solo las semimetalizadas de 20.000 pesos, qué hago? ¿Le monto esas? ¿Es verdad que acaban el disco más rápido? Disco que además no es nada barato. Y la respuesta rápida para ello es la siguiente. Coloquen las de 20.000 pesos, aunque duren la mitad de las originales y desgasten el disco más rápido, usted gastará al final menos dinero reemplazando esas piezas. Me explico. Imaginen los siguientes dos escenarios respecto al freno trasero. En el escenario 1, Alex le puso un disco original que cuesta 300.000 pesos y solo le instala pastillas originales de 200.000 pesos. Imagine que esas pastillas originales duran 20.000 kilómetros, así que Alex las cambia a los 20.000, a los 40.000 y a los 60.000 kilómetros, momento en el cual Alex se da cuenta que necesita cambiar el disco nuevamente porque ya se ha desgastado. Y les digo que 60.000 kilómetros es mucho kilómetro para un disco. En términos de precios y considerando el valor del disco original y de los 3 juegos de pastillas cambiados, Alex gastó 900.000 pesos en todo ese recorrido de los 60.000 primeros kilómetros. Ahora imaginen el escenario 2. Alex tiene un disco original que cuesta 300.000 pesos, pero decide poner solo pastillas genéricas de 20.000 pesos, que para su sorpresa solo duran 10.000 kilómetros. Más se sorprende todavía cuando al llegar a los 30.000 kilómetros se da cuenta que el disco necesita cambio. En total, y para ese recorrido, Alex se gastó 360.000 pesos. Pero si Alex quiere igualar el recorrido del primer escenario, tendría que duplicar su gasto, es decir, tendría que gastar 720.000 pesos. Y eso es incluso más barato, aun cuando el original dure más. Ahora, si ustedes colocan un disco más económico, pues más barato les va a salir. Hagan cuentas, ahí les dejo el dato. Por cosas como esas es que no siempre el original con lo que viene la moto es lo mejor cuando se habla de calidad o de economía. Y finalizo esto de los repuestos con dos ejemplos, la batería y el filtro de aceite. La batería que viene de fábrica es marca Yuasa, muy buena marca, no hay duda, pero cuesta alrededor de 400.000 pesos en Cali. Mi batería Yuasa empezó a fallar a los 2 años, momento en el que la cambié por uno que cuesta 80.000 pesos. Y ahora, luego de 2 años, sigo utilizando esa batería sin problema, incluso teniendo instaladas exploradoras. El segundo ejemplo, que es mejor todavía, se refiere al filtro de aceite. A mí me ha pasado que cuando he pedido filtro de aceite original para la XR300 me cobran más dinero que cuando he pedido un filtro de aceite original para la Honda Tornado 250, que a pesar de ser la misma referencia me lo dan más barato. Yo en realidad no tengo idea por qué hacen eso en los almacenes, pero realmente pasa. Y hablando de precios en cosas nuevas y originales, vamos a la propia máquina. En la actualidad, la moto en el tradicional negro con gris modelo 2020 cuesta 17.6 millones. Debe sumar 2 millones más si desea la Rally Blanca 2021 y poner casi otros 2 millones si desea el nuevo modelo ABS 2022. Y sobre eso hay que pagar los gastos de matrícula y el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. En total, uno se puede estar gastando alrededor de 22 millones de pesos. Comparadas con motos de otras marcas del mismo segmento, uno se encuentra unas más costosas todavía como la Versys 300 y más costosas todavía como la BMW 310, o unas de valor similar como la Vistron 250 o unas más económicas como la Yamaha XTZ 250, la Royal Enfield 400 o la AKT 250 Adventure, que es lo más económico que se consigue en Colombia. En mi consideración, 22 millones de pesos es un valor alto para una moto de 300 centímetros cúbicos. Pero la pregunta es, ¿será que esta moto está sobrevalorada? Pues miremos.
Si en este momento nos fuéramos para Brasil a disfrutar unas buenas vacaciones y luego de varios días de juerga nos encontramos que nos sobraron 13 millones de pesos en el bolsillo, con ese dinero podemos irnos a un concesionario y nos van a entregar una XR 300 versión Rally modelo 2021, freno ABS e iluminación totalmente LED. Y eso nos haría muy felices. Ahora, como no es en Brasil donde vivimos sino en Colombia, entonces nos toca que traerla desde allá. Imaginemos que el concesionario es amable y nos entrega la moto en la frontera y con eso nos ahorramos pagar el transporte de la moto. Pero en la frontera hay que legalizar la moto con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y en esa legalización nos va a tocar que pagar el arancel de importación, el impuesto al valor agregado y el impuesto al consumo. Además, como no podemos rodarla hasta no matricularla, entonces nos vamos a la Secretaría de Tránsito y pagamos la matrícula y el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito y listo, tenemos moto para rodar. Entre todas esas cosas ya se nos habrán ido alrededor de 6 millones más, y sumados a los 13 millones que nos costó en Brasil ya vamos como en 19 millones. Y como nuestra casa no queda en la frontera, ahora sí nos toca que pensar cómo enviarla hasta nuestra ciudad, y allí hay otro gasto. Digamos que en esa travesía nos terminamos gastando 20 millones, y puesto así, uno como que prefiere pagarle al concesionario para que nos evite todo ese trámite. Sin embargo, pillen lo siguiente. Si ustedes realmente quieren ahorrar un billete, ustedes pueden irse hasta ciertas partes de Colombia, como por ejemplo San José del Guaviare, comprarla allá y matricularla allá. Resulta que en esas regiones, bajo ciertas condiciones, el gobierno no cobra el impuesto al valor agregado para la compra de vehículos, y no pagar el IVA de esta moto significa ahorrarse casi 4 millones en el precio de la compra. ¿Qué tal? Ahora amigos, si a nosotros nos parece costosa, les va a sorprender lo que cuesta en Argentina, casi 30 millones. Entre ese precio, que es el más alto de América Latina, y el de Brasil, que es el más barato, se ubican los diferentes países con los diferentes precios, como México, Costa Rica, Chile y Colombia. Dado que la calidad de los ingresos es diferente en cada país, pues uno no podría decir si realmente esos valores son altos o bajos, aunque sí podríamos tomar como referencia el salario mínimo de cada país para comprender cuántos salarios mínimos debe juntar una persona para comprarse esta moto en los diferentes países. Si uno lo observa de esa manera, uno se dará cuenta que si bien Brasil es quien fabrica la moto, es en Costa Rica donde se necesita juntar menos salarios mínimos para comprar la moto. Le sigue Chile y al final donde más salarios mínimos se necesita para comprar la moto es efectivamente en Argentina. Un saludo a los hermanos argentinos que ven el canal, y si los hermanos de cualquier parte de América Latina que están viendo este video ven las cifras equivocadas, por favor escriban en los comentarios y así nos ayudamos a aclarar entre todos. Ahora, si usted ya compró su moto nueva o de segunda, y si usted es un motero que anda a promedio 1000 kilómetros por mes, utiliza solo repuestos originales y piensa pagar un seguro todo riesgo a su moto, entonces alista el bolsillo para un gasto aproximado de 300.000 pesos mensuales. En otro video que ya hice antes hay una explicación más detallada de ello. Aunque ese video es de 2019, los gastos son muy similares a los que podría tener en la actualidad, incluso con los modelos 2021 ABS Full LED. Les recomiendo verlo. Dejemos a un lado el tema del dinero y hablemos ya del uso. Para terreno destapado nivel medio, esta moto es muy divertida y cómoda, por su altura, por la suspensión, por la fuerza que tiene y por el agarre de las llantas. Mis únicas dos observaciones en este tipo de terreno son las siguientes. Como la moto es tan divertida, uno se emociona y quiere acelerar, y cuando uno va rápido por un camino destapado, las llantas empiezan a pellizcar las piedras, algunas de las cuales golpean el cárter, el chasis o las propias botas que uno lleva puestas. Por lo tanto, si uno quiere andar rápido por destapado de piedras, es mejor instalar un cubrecárter para evitar daños y claramente comprarse unas botas. Pero si usted es un motero que lleva un ritmo más tranquilo cuando anda en off-road, quizás pueda ahorrarse ese gasto y ese peso en la moto. La segunda observación que tengo es que en el terreno off-road, si uno no sabe maniobrar la moto, se puede caer. A veces no por el peso de la moto, sino por la altura. Esta es una moto alta y cuando el terreno es irregular, uno no siempre tiene un buen apoyo y termina yendo al suelo. Y como caerse es una situación normal en cualquier motero, es súper recomendado tener instaladas unas defensas que protejan a la moto y a nuestras piernas en caso de una caída. Del par de veces que me he caído, siempre he salido bien librado, yo y la moto. Y en eso las defensas han sido clave para evitar daños y lesiones. Ahora, si la altura de la moto puede llegar a ser un cierto inconveniente en algunas maniobras en off-road, ese inconveniente desaparece cuando se utiliza en ciudad. Yo mido 170 centímetros y peso 68 kilos. Al sentarme en la moto la altura baja y quedo con ambos pies medianamente apoyados en el suelo. Si además de mí llevo parrillera o maletas, la moto baja aún más, haciendo que los pies queden más apoyados en el suelo. Y pues a pesar de que es una moto grande, me ha parecido muy sencilla y liviana de manejar en el tráfico habitual de una ciudad. Antes de comprar la XR 300, yo buscaba que la moto elegida satisfaciera tres cosas: autonomía, comodidad y fuerza. Respecto a esas tres cosas, puedo decir que luego de 43 meses de uso no me equivoqué en la elección.
La autonomía se refiere a cuánta distancia puede recorrer con un tanque lleno, y aunque eso puede variar en relación con el peso, la velocidad, la altura del terreno y demás cosas, puedo decir que esta moto en condiciones muy pesadas de exigencia puede hacer 240 kilómetros con un solo tanque. En condiciones más livianas puede llegar al doble de eso, lo cual me parece una buena distancia entre abastecimientos. Como dato para todos, en la actualidad utilizo gasolina corriente y llenar el depósito me cuesta alrededor de 30.000 pesos. Si alguno se pregunta cómo me ha parecido el comportamiento de la moto al cambiar la gasolina a calidad premium o extra, les diré que la única diferencia que he sentido, pero que no he comprobado, es que la gasolina extra parece rendir un poco más de kilómetros. La segunda cosa que pensaba al elegir una moto es la comodidad, básicamente en la posición de manejo y en el asiento. La XR300 con su asiento de 2 niveles y su anchura me parece cómodo para el piloto y el acompañante en viajes largos. Sin embargo, sepan que no hay asiento de moto que no canse, y después de 3 horas de estar sentado allí, uno se cansa. Y allí la única solución es hacer una parada, estirar las piernas, hidratarse y comer algo para continuar. Respecto a la posición, me gusta quedar erguido sobre la moto, y eso es bueno en esta moto, excepto cuando uno va a 110 km por hora. Y es que a esa velocidad ir erguido hace que el viento lo golpee a uno de frente, y eso después de un rato fatiga en exceso. ¿Solución? Colocar una cúpula. Este realmente es un accesorio que considero súper importante, en especial para los viajes largos, pero puede ser menos útil para los viajes cortos, a bajas velocidades o en off-road. En mi caso, sin embargo, yo siempre lo llevo instalado en la moto. Y en tercer lugar tenemos la fuerza, que era lo que yo buscaba en una moto, y allí la XR300 nunca me ha decepcionado. No importa el peso que haya llevado encima, nunca la sentí quedarse ni siquiera adelantando en una subida. Con mucha prudencia, esta moto da confianza para adelantar un vehículo, así ese vehículo vaya a 80 km por hora o un poquito más, o de salir de un tráfico o adelantar un vehículo que podría comprometer una conducción segura. Esto de la velocidad es una de las preguntas más comunes en los grupos de Facebook, y para resumir voy a decir dos cosas. Los modelos 2016 hacia atrás son más veloces que los modelos posteriores. Los modelos 2017 en adelante, en su estado original, pueden ir a una velocidad crucero entre 110 y 120 km por hora, lo cual me parece más que suficiente para las carreteras de nuestra geografía, y puede encontrar su máxima velocidad alrededor de los 145 km por hora. Y sí, a veces vemos videos de velocímetros marcando velocidades muy por encima de eso. Sin embargo, el velocímetro nunca explica en sí mismo en qué condiciones se alcanza esa velocidad, que puede estar alterado por la inclinación de la carretera, la dirección del viento, la condición del filtro de aire, las ruedas, el peso de la carga, el tamaño de los aros, la posición del conductor y un sinnúmero de cosas que nunca se explican en esos videos. Pero volviendo al tema, eso de la autonomía, la comodidad y la fuerza a mí realmente me tienen satisfecho con la moto. El viaje más largo que he hecho fue de 3.000 kilómetros desde el sur hasta el norte de Colombia, y no tuve ninguna queja de la moto en todo ese recorrido. Y en realidad allí me gustó mucho más la moto. Si ustedes tienen esta moto o van a comprarla pensando en unos cuantos viajes largos, entonces tengo un par de recomendaciones que harán más cómodo su viaje. Además de la cúpula, sugiero instalar un par de exploradoras. A mí no es que me guste viajar de noche, pero en un viaje largo surgen cosas que hacen que la noche llegue mientras uno está conduciendo, y cuando eso sucede en un camino desconocido es mejor tener mayor visibilidad. Segunda recomendación, instalar luces de parqueo o estacionarias. Estas luces realmente informan muy bien a otros conductores que tengan cuidado con uno cuando transitan cerca, especialmente en carretera abierta, donde a veces uno no tiene mucho espacio para detenerse, o por ejemplo cuando hay neblina, o cuando la luz del stop podría no ser suficientemente visible. Y mi tercera sugerencia que uno debería tener para los viajes largos es un cargador USB. El celular o las cámaras de acción se descargan rápido con el uso, y como en la actualidad hacemos un uso intenso del celular para ubicarnos, para comunicarnos, para tomar fotos, quedarse sin batería en el celular puede no ser muy agradable. Con esta moto y esos pequeños accesorios, la experiencia en viajes largos es súper divertida, además de segura. A propósito de accesorios que hacen mejor y más cómoda la moto, hay 4 cosas que, muy a título personal se los digo, deberían repensarse desde fábrica. El primer accesorio que viene con la moto y que considero la cosa más inútil es el portacascos. En ese accesorio es incómodo poner el casco, además de que los tornillos tienden a aflojarse y por ello a la mayoría se les termina cayendo. De hecho, es tan poco útil que casi nadie vuelve a comprarlo. Ahora, si usted lo tiene en su moto todavía y lo quiere mantener allí, quizás sea bueno pensar en colocarle trabarrosca al tornillo para que no se le afloje y se caiga con la vibración. La segunda cosa que siempre he considerado que no cumple su función es el guardabarro delantero. Esta pieza en los modelos 2017 a 2020 es corta y hace que en condiciones de lluvia o suelo mojado la rueda delantera levante lodo y terminen cayendo en el pico, en la farola y en mi caso hasta la cúpula. No es algo exagerado, pero no debería pasar. En los modelos 2021
el pico viene un poco más largo, por lo menos el de abajo, y eso realmente no sé si ya solucionará el problema. La tercera cosa que yo mejoraría en esta moto es la ubicación de la bocina, corneta, claxon, no sé cómo le llamarán en los diferentes países, pero aquí en Colombia le decimos pito. Uno debería poder llegar al pito solo con un pequeño desplazamiento del dedo pulgar, pero en la XR300 eso no se puede hacer tan fácil cuando uno va andando. Resulta que si algo se nos atraviesa repentinamente en la vía cuando uno va, por ejemplo, a 60 km por hora, una de las primeras reacciones que tendremos es sujetar con más fuerza la dirección, y en ese movimiento que uno hace de forma natural, el pito es difícil de alcanzar al tiempo que uno asegura la dirección. Y es difícil porque el botón está muy arriba y para alcanzarlo uno tiene que reacomodar la mano, cosa que no se puede hacer tan fácil. Puede que suene exagerado, pero muchas veces me ha tocado que decidir entre pitar o asegurar la moto. Si el pito estuviera en el lugar de las direccionales, por ejemplo, sería realmente más cómodo y tendría mejor uso, especialmente en situaciones repentinas. En cuarto y último lugar, lo que yo mejoraría en la moto es la estética relacionada a la pintura y las calcomanías. Aquí en Colombia hay muy poca variación en la estética de los modelos que no traen el ABS. Casi que la diferencia entre ellas es la versión Rally, la cual a pesar de ser la misma máquina de fondo tiene un costo adicional de 2 billones de pesos, cosa que es inexplicable para mí. Otras casas automotrices se esmeran año tras año en mejorar la parte visual de la moto, pero en la XR300 hay un desinterés en ello. Y para finalizar, hay usuarios que dicen que el motor se calienta mucho, y sí, pero no, esta moto es refrigerada por aire, así que si el ambiente está caliente y uno va lento, digamos en un tráfico habitual donde toca ir a paso de tortuga en pleno mediodía, el calor no se va a disipar tan fácil, y si uno va en pantalones cortos o de tela, más lo va a sentir, pero yo no siento que sea exageradamente caliente. Desde mi experiencia, la XR300 es una moto que nunca me ha decepcionado. Es una moto divertida, fuerte y costosa en algunos repuestos, pero en general es sencilla de mantener. Además del guardabarro, el pito, la estética y el servicio postventa en algunos talleres de Honda, no tengo ninguna queja de la moto después de estos 43 meses de uso. En todo este tiempo, el único daño que ha sido más significativo, si se puede decir, es el de las válvulas, pero a pesar de ser complejo, yo mismo hice el ajuste. Y pues creo que eso es todo lo que no se había dicho de la XR300. Si hay algo que se me haya pasado a decir, invito a todos los dueños de la XR300 a que complementen este video en los comentarios o que lo corrijan si es que he dicho algo impreciso o incorrecto. A los que están en plan de adquirir una moto XR300, escriban sus dudas si todavía tienen luego de este review. Un abrazo grande a todos los hermanos moteros a lo largo de toda América Latina donde se ve Spartan Road. Nos vemos en la ruta, mis hermanos.